¿Cómo se puede vivir con menos de $3 al día en un país de 7,5 millones de personas? Esa es la pregunta que casi nadie en América Latina se hace sobre Laos. Y la respuesta te va a incomodar un poco, porque no es tan simple como son pobres y ya. Aquí hay médicos que ganan 10 veces más que un maestro. Hay un litro de gasolina que cuesta casi lo mismo que en tu país. Y hay una luz eléctrica que sale casi gratis en una nación que le vende electricidad a medio sudeste asiático. Vamos a recorrer 10 datos financieros reales y verificados sobre cuánto se gana, cuánto se paga y qué alcanza a comprar en Laos hoy. Y te adelanto algo. El dato número 1 sobre cuánto es en realidad el salario mínimo cuando lo divides entre los días del mes es tan increíble que mucha gente no lo cree hasta que hace la cuenta ella misma. Vamos por partes, porque cada cifra tiene una historia detrás y todas construyen, pieza por pieza, la respuesta final a la pregunta del título. Y si te gusta entender de verdad cuánto cuesta vivir en cada rincón del planeta, con números reales y sin exagerar nada, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos países que vamos a desglosar centavo por centavo. Dato número 10. Comida callejera casi gratis. En Laos, comer no es el gran problema, y eso hay que decirlo de entrada, porque cambia toda la perspectiva de lo que viene después. Uno de los símbolos más queridos del país es el cao ji, un pan tipo baguette que dejaron los franceses hace más de 100 años, cuando Laos todavía era parte de la Indochina francesa, y hoy esa herencia colonial se volvió comida de todos los días. Cuesta apenas $0.50. Un plato de tam mak hun, la famosa ensalada de papaya verde picante, o de lap, la carne picada con hierbas que es casi el plato nacional, ronda entre $1 y $2 en cualquier puesto callejero, de esos que arman con una mesa plegable y un fogón a un costado de la calle. Una comida completa en un puesto familiar, de esos que tienen 3 mesas de plástico y una señora cocinando en la vereda. Cuesta entre $1.50 y $4, dependiendo de si pides arroz pegajoso, que es la base de casi toda la dieta laosiana, con carne, pescado o solo vegetales. Ahora, si quieres algo más occidental, un menú de McDonald's te sale en unos $6, casi 10 veces más que la comida local, lo cual explica por qué las cadenas internacionales todavía son más un lujo ocasional que una opción diaria para la mayoría. Una docena de huevos cuesta aproximadamente $1.40. Un kilo de pechuga de pollo casi $4. Una barra de pan de medio kilo ronda el $1.50. Y un litro de leche cuesta cerca de $2.30. Un precio relativamente alto porque casi toda la leche que se consume ahí es importada. ¿La ponte con tu bolsillo? Si en tu país normalmente gastas $5 o $6 en un almuerzo sencillo, en Laos ese mismo dinero te alcanza para comer 3 o 4 veces, o incluso más si te quedas en los puestos de comida callejera de barrio, lejos de las zonas turísticas. El problema, como vas a ver enseguida, no es que la comida sea cara, es que el sueldo con el que hay que pagarla es muy chico. Dato número 9, un sueldo de $150. Aquí es donde empieza a doler. El salario promedio mensual en Laos, según los datos más recientes de este año, ronda entre los $140 y los $190, dependiendo de si hablamos del promedio o de la mediana, es decir, del punto donde la mitad de los trabajadores gana más y la mitad gana menos. La mediana real está más cerca de los $140 al mes, mientras que el promedio sube un poco más porque un grupo pequeño de sueldos altos tira para arriba la cuenta general, algo que pasa en casi todos los países del mundo, pero que en Laos se nota más porque la base es tan baja. Los que menos ganan, sobre todo en el campo y en la agricultura, que sigue siendo la actividad de la que vive la mayoría de la población laosiana, reciben cerca de $75 mensuales. Mientras que los profesionales mejor pagados, en cargos de gerencia o en sectores como la minería y la energía, pueden llegar a los $400. Es una brecha enorme dentro de un mismo país, comparable a la distancia que hay en algunos países latinoamericanos entre un trabajador informal y un gerente de banco, pero aquí ocurre con cifras mucho más chicas en términos absolutos. Y ojo, porque quien vive cerca de la capital, Vientiane, gana más que quien vive en el campo, simplemente porque ahí está la infraestructura, las embajadas, las oficinas de organismos internacionales y las empresas más grandes del país.
Para que lo sientas, si en tu país el salario mínimo ronda entre 300 y 400 dólares, en Laos el trabajador promedio gana menos de la mitad de eso, y con ese dinero tiene que pagar renta, comida, transporte y todo lo demás, sin margen casi para imprevistos. Tú podrías armar tu mes con 140 o 150 dólares. Cuéntamelo en los comentarios, porque la respuesta de cada país cambia muchísimo. Y me encantaría leer cómo se compara tu propia realidad con la laosiana. Para dimensionar esto todavía más, Laos es un país pequeño, sin salida al mar, encajonado entre Tailandia, Vietnam, China, Camboya y Birmania, que durante décadas quedó fuera del radar de casi todo el mundo. Tiene apenas unos 7.700.000 habitantes. Un país chico si lo comparas con la población de cualquier país latinoamericano mediano, y su economía completa mueve alrededor de 17.800 millones de dólares al año, medida en términos nominales. Eso ubica a Laos entre las economías más pequeñas de Asia, muy por detrás de vecinos como Tailandia o Vietnam. Y aquí aparece otro dato interesante para comparar. Si medimos el ingreso por habitante ajustado al poder de compra local, Laos ronda los 10.500 dólares al año, una cifra que suena más alta de lo que uno imaginaría, pero que refleja sobre todo que las cosas ahí cuestan menos, no que la gente tenga más plata en el bolsillo. Es la trampa clásica de comparar países por el poder adquisitivo. Ayuda a entender qué tan lejos rinde un sueldo, pero no cambia el hecho de que en dólares reales 150 al mes sigue siendo 150 dólares. Dato número 8. Gasolina cara, luz regalada. Este es uno de los contrastes más curiosos de Laos y de esos que uno no espera hasta que investiga a fondo. Al ser un país sin salida al mar, todo el combustible que consume tiene que entrar por tierra desde puertos lejanos en Vietnam o Tailandia, lo que encarece muchísimo el transporte y la logística. Por eso, en este 2026, el litro de gasolina ha rondado entre $1.42 y $1.70, un precio que en algunos meses estuvo entre los más altos de toda la región del sudeste asiático. Aunque bajó bastante entre mayo y junio tras varios ajustes seguidos del gobierno, que regula de cerca los precios de los combustibles. Compáralo con tu país. Probablemente no es tan distinto a lo que pagas tú por un litro de nafta. La diferencia real está en la proporción. Ese litro de gasolina representa una tajada mucho más grande de un sueldo de 150 dólares que de un sueldo latinoamericano promedio. Pero aquí viene lo curioso, el otro lado de la moneda. La electricidad en Laos es de las más baratas de todo el planeta. Apenas unos 4 centavos y medio de dólar por kilovatio hora. ¿Por qué? Porque el 80% de la energía del país viene de represas hidroeléctricas construidas sobre el río Mekong y sus afluentes. Y Laos exporta casi 3/4 partes de toda esa electricidad a Tailandia, Vietnam y China. Algo que lo convirtió en una pieza clave del mapa energético regional. Le llaman con razón la batería de Asia. Y aunque gana fortunas vendiéndole luz a sus vecinos, adentro del país la vende casi a pérdida para que la propia gente pueda pagarla. Algo que muy pocos gobiernos en el mundo se pueden dar el lujo de sostener. Es un país que ilumina a medio continente con su energía y aún así mantiene su propia luz barata, incluso cuando eso significa que la empresa eléctrica estatal opera con márgenes ajustados. En materia de transporte, la mayoría de la gente en Laos se mueve en moto, no en auto propio, precisamente porque una moto usada consume mucho menos combustible y es más barata de mantener que un vehículo con un sueldo de 150 dólares. Un pasaje de transporte público urbano ronda entre 40 y 50 centavos de dólar. Y un abono mensual para quien se mueve todos los días puede costar entre 40 y 45 dólares. Una porción nada despreciable de un sueldo mínimo. La bajada de bandera en un taxi convencional arranca en unos $2.50. Así que para el laosiano promedio el taxi es más bien una excepción, no una rutina. En los últimos años además se inauguró un tren de alta velocidad que conecta Vientiane con la frontera china. Un proyecto enorme construido con financiamiento chino que cambió la forma de moverse dentro del país para las distancias largas y también abrió la puerta a más importaciones, lo que a mediano plazo podría presionar los precios locales hacia arriba. Es algo que muchos analistas económicos de la región siguen de cerca. Dato número 7. El impuesto que casi desaparece.
Aquí hay una sorpresa para el que piensa que en todos lados el gobierno te quita un pedazo enorme del sueldo apenas lo cobras. En Laos, el impuesto a la renta es progresivo. Va de 0 a 25% según el nivel de ingresos. Pero los primeros 1.300.000 kips de ingreso mensual, que hoy equivalen a unos $60, están completamente exentos de este impuesto. Es decir, si ganas el salario mínimo, prácticamente no pagas impuestos sobre la renta, porque ese ingreso está casi todo cubierto por el tramo exento. Además, se descuenta un 5.5% para la seguridad social, que en teoría cubre salud y pensión a futuro. En la práctica, para la mayoría de los trabajadores que ganan sueldos bajos o medios, la carga tributaria directa es mínima, mucho más baja que en la mayoría de países latinoamericanos, donde entre impuesto a la renta, aportes jubilatorios y descuentos varios, a veces se pierde una porción mucho más grande del recibo de sueldo. El problema no está en lo que te quitan, está en lo poco que el Estado puede devolverte después, porque con impuestos tan bajos y una economía tan pequeña, con un producto bruto de apenas unos $17.800 millones para todo el país, el presupuesto para hospitales, escuelas y carreteras también es reducido. Es un trueque, casi silencioso, casi no pagas impuestos sobre tu sueldo, pero tampoco esperes gran cosa del Estado a cambio cuando necesites usarlo. Esto se refleja en los indicadores internacionales que miden calidad de vida. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas ubica a Laos en el puesto 139 del mundo, en la categoría de desarrollo medio, y el coeficiente de desigualdad del país, conocido como índice de Gini, ronda el 36, una cifra que indica una brecha considerable entre los que más y los que menos tienen, aunque no de las más extremas del planeta. Todo esto compone un cuadro donde el Estado cobra poco, gasta poco, y la responsabilidad de sostener una vida digna recae en gran medida sobre la propia familia y sobre redes comunitarias informales, más que sobre programas estatales robustos como los que existen en países con sistemas tributarios más desarrollados. Dato número 6. Alquiler. Dos mundos distintos. Esto hay que explicarlo con cuidado porque es fácil confundirse si uno solo mira las páginas para extranjeros. Si buscas apartamentos en plataformas orientadas a viajeros o expatriados en el centro de Vientiane, vas a ver cifras que parecen no coincidir para nada con un sueldo de $150. Departamentos de una habitación entre $250 y $400 mensuales. E incluso más en edificios nuevos orientados justamente a ese público extranjero, con piscina, gimnasio y seguridad las 24 horas. Pero esos precios reflejan un mercado paralelo, pensado para extranjeros, diplomáticos y trabajadores de organizaciones internacionales, no para el laosiano promedio que gana en kips y trabaja en el mercado local. La inmensa mayoría de la población vive en casas familiares, muchas veces con 3 generaciones bajo el mismo techo, terrenos heredados de padres a hijos durante décadas, o alquila cuartos sencillos en las afueras y en ciudades más chicas como Paxe o Savannakhet, donde el alquiler baja a cifras de entre $50 y $200 al mes, una fracción de lo que paga un extranjero en el centro de la capital. En Laos, comprar una vivienda propia sigue siendo la meta de toda una vida, algo que se construye de a poco, con ahorros familiares acumulados durante años, y no algo que se resuelve con un crédito hipotecario rápido, como en otros países donde el sistema bancario está más desarrollado. Piénsalo así. Es como si en tu ciudad hubiera un barrio carísimo pensado solo para turistas y diplomáticos, con precios de otro planeta, mientras que a 15 minutos de ahí la gente vive con alquileres que valen una fracción de eso. Los dos mundos existen al mismo tiempo, en la misma ciudad, y casi nunca se cruzan. Si comparamos a Laos con sus vecinos usando índices de costo de vida internacionales, el país aparece con un índice cercano a 26/100, tomando como referencia el 100 de Nueva York, mientras que Tailandia ronda los 37 y Camboya se ubica cerca de 28. Es decir, Laos es, en promedio, uno de los países más baratos de toda la región para vivir, incluso más barato que sus vecinos inmediatos. Para alguien que llega desde afuera con ingresos en dólares, un presupuesto de entre $600 y $900 mensuales alcanza para vivir con bastante comodidad en las principales ciudades del país, cubriendo alquiler, comida, transporte y ocio sin apuros.
El contraste es evidente. Ese mismo presupuesto, que para un extranjero es cómodo, representa entre 4 y 6 veces el salario promedio de un trabajador laosiano local. Dato número 5. El doctor gana 10 veces. Vamos a la salud. Y aquí la brecha es todavía más marcada que en cualquier otro sector de la economía laosiana. Un médico general en Laos gana entre 545 y 1.090 dólares al mes, mientras que un especialista con experiencia, alguien que ya construyó una carrera sólida en un hospital reconocido, puede llegar a ganar entre 1.090 y más de 2.000 dólares mensuales. Compáralo con el sueldo promedio del país de 140 a 190 dólares. Y vas a entender por qué convertirse en médico es para muchas familias laosianas la forma más clara y más segura de cambiar de clase social en una sola generación. Es una de las profesiones mejor pagadas de todo el país, muy por encima de un maestro, de un policía o de un empleado público común. Y por eso, las familias que pueden costear estudios de medicina para sus hijos lo consideran como una inversión casi sagrada. Y esto no es casualidad. Laos invierte poco en salud pública como porcentaje de su economía, mucho menos que países vecinos con mayor desarrollo. Así que los hospitales dependen mucho del gasto de bolsillo de los pacientes, lo que hace que atenderse bien cueste caro para el bolsillo promedio, aunque siga siendo barato si lo comparas en dólares con una consulta en Estados Unidos o Europa. Para un laosiano común, ahorrar para una emergencia médica es una prioridad constante, no un lujo ni una opción secundaria, porque el sistema de salud pública no siempre alcanza para cubrir todo lo que una familia puede necesitar de un día para el otro. Por eso, cuando una familia laosiana logra que uno de sus hijos entre a estudiar medicina, suele volcar buena parte de sus ahorros acumulados durante años en sostener esa carrera, entendiendo que el retorno, aunque tarde varios años en llegar, va a cambiar por completo el ingreso de toda la familia extendida, no solo del estudiante. Dato número 4. Una cerveza cuesta poco. Cambiamos de tema un rato, porque no todo en este video es números fríos de sueldos e impuestos. También hay vida social, y ahí Laos tiene su propia cara amable. Salir a tomar algo en Laos es sorprendentemente accesible, incluso para bolsillos ajustados. Una cerveza Beerlao, la marca nacional que todo el mundo bebe ahí y que es motivo de orgullo popular, cuesta apenas $1 o $1.50 en un bar sencillo de barrio. Una gaseosa en un bar ronda los 60 centavos y una botella de agua de medio litro cuesta apenas 30 centavos en la calle. Ir al cine o salir a cenar en un restaurante de gama media para 2 personas cuesta unos $20 en total, algo que en muchas capitales latinoamericanas apenas te alcanza para una sola persona. Y en ciudades europeas o norteamericanas no te alcanza ni para el postre. El ocio nocturno, entonces, no es el gran gasto del laosiano promedio. El gran gasto sigue siendo, como ya viste y como vas a seguir viendo, la vivienda y la salud. Aquí hay una ponte directa con tu bolsillo. Si en tu país salir una noche con amigos te cuesta $20 o $30 por persona entre bebidas y comida, en Laos ese mismo billete alcanza para salir varias veces seguidas, con amigos, en distintos lugares. El costo de vida bajo tiene esa cara amable, esa sensación de que el dinero rinde más de lo que uno esperaría, aunque, como ya viste, convive todo el tiempo con sueldos igual de bajos. Así que la ecuación al final del mes sigue siendo ajustada. Dato número 3. Ahorrar aquí es sagrado. Este es el dato que más sorprende a quien nunca ha estado en el sudeste asiático y probablemente el más distinto a la lógica de consumo que conocemos en Occidente. En Laos y en general en toda esta región, ahorrar no es una opción entre varias. Es casi una obligación cultural que se transmite de generación en generación. Las familias suelen vivir en el mismo terreno durante generaciones. Los abuelos casi nunca se van a un asilo ni viven solos. Siguen trabajando en el campo o cuidando nietos hasta edades muy avanzadas, aportando lo que pueden a la economía familiar. Y todo el ingreso de la casa se junta muchas veces en una sola bolsa común y administrada entre varios adultos de la misma familia. No existe eso de cada quien paga lo suyo, que es tan común en otras culturas. El que gana más ayuda al que gana menos ese mes, y viceversa cuando cambian las circunstancias, sin llevar cuentas exactas de quién le debe a quién. Con sueldos de $150 no hay margen para el descuido.
cada kip cuenta. Y las familias laosianas tienen fama, incluso entre economistas que estudian la región, de guardar una parte del ingreso incluso cuando ese ingreso ya es mínimo de por sí. Para alguien acostumbrado a otro ritmo de consumo, a comprar hoy y pensar mañana, esto puede sonar extremo, casi imposible de sostener. Pero para ellos es simplemente la única forma de sobrevivir a la inflación que ha golpeado al país en los últimos años, que en su pico llegó a superar el 40% anual y que históricamente desde 1980 promedió casi 25% por año, algo que erosiona cualquier ahorro que no se proteja o se mueva rápido. Tú ahorras un porcentaje fijo de tu sueldo cada mes, pase lo que pase, o gastas según llega el dinero y ahorras lo que sobra. Déjamelo en los comentarios, me interesa mucho saber cómo maneja cada país esta parte tan personal y tan cultural del dinero. Este hábito de ahorro compartido, además, explica por qué en Laos casi no se ve gente mayor viviendo sola ni pidiendo ayuda en la calle, como en otras economías con menos redes familiares. La red de contención, en ausencia de un estado de bienestar fuerte, la construye la propia familia extendida, día a día, kip por kip. Dato número 2. El salario mínimo real. Aquí volvemos al centro del asunto, al número que en realidad ordena todo lo demás que viste hasta ahora. El gobierno de Laos fijó desde octubre de 2024 un salario mínimo de 2.500.000 kips al mes, que al tipo de cambio actual equivale a unos $115. Es un aumento fuerte comparado con el salario mínimo anterior, que era de solo 1.600.000 kips, vigente apenas desde octubre de 2023, que a su vez había subido desde 1.200.000 kips en los años previos. En apenas 2 años, el mínimo se duplicó en kips, pero eso no significa que la gente esté ganando el doble de bien, porque la moneda se devalúa al mismo ritmo o incluso más rápido. Además, para los trabajadores sin formación y estudios formales, el Estado obliga a las empresas a sumar un subsidio de subsistencia de 900.000 kips adicionales, para que el ingreso total no baje de 3.400.000 kips, unos $155. ¿Por qué el gobierno tuvo que subir el mínimo 3 veces más rápido que el ajuste anterior? Porque el kip, la moneda laosiana, se ha devaluado con fuerza en los últimos años, empujado por la deuda externa del país y por la dependencia de importaciones. Y lo que alcanzaba hace poco ya no alcanza igual hoy. Así que cada aumento de sueldo mínimo es, en el fondo, una carrera para no perder terreno frente a los precios. Este ajuste constante cada 1 o 2 años es la prueba de que el propio Estado sabe que su gente vive muy al límite y que ese límite se mueve constantemente. Dato número 1. Vivir con $3. Y aquí llega el dato que te prometí al principio, el que responde directamente a la pregunta del título. ¿Se puede vivir con menos de $3 al día en Laos? Hagamos la cuenta juntos, con calculadora en mano, porque los números no mienten. Ese salario mínimo de $115 al mes, dividido entre 30 días, da poco menos de $4 diarios. Con el subsidio de subsistencia sumado, sube a unos $5 al día para los trabajadores sin formación que reciben ese complemento. Pero, según los datos más recientes del Banco Mundial, 15.7% de la población laosiana vive con menos de $3 al día y el 22% del país está por debajo de la línea de pobreza nacional, calculada según sus propios criterios internos de subsistencia. Es decir, mientras el salario mínimo oficial ya está apretado de por sí, hay millones de personas, sobre todo en zonas rurales y agrícolas, alejadas de Vientiane y de las ciudades grandes, que ganan bastante menos que ese mínimo legal, porque trabajan de manera informal, en el campo, cultivando arroz o criando animales, sin contrato ni protección legal de ningún tipo. Para esas familias, $3 al día no es una cifra abstracta de un título de video llamativo. Es la realidad exacta de su presupuesto diario. Comida, ropa, transporte y cualquier imprevisto médico o escolar, todo tiene que entrar en esos $3, sin excepciones. Y sin embargo, sobreviven año tras año, generación tras generación, gracias a que la comida callejera cuesta centavos, la electricidad es casi gratis y las familias comparten absolutamente todo lo que tienen bajo un mismo techo, repartiendo el peso entre varias personas en lugar de que recaiga sobre una sola. No es una vida fácil, ni este video quiere pintarla como algo romántico o admirable en sí mismo, pero sí demuestra algo que muchas veces olvidamos desde nuestra propia realidad. La pobreza no siempre se ve igual en cada país,
y en Laos toma la forma de comunidades que se sostienen entre sí, con paciencia y con costumbre, porque el ingreso individual por sí solo casi nunca alcanza. Entonces, volviendo a la pregunta con la que empezamos, ¿se puede vivir con menos de $3 al día en Laos? La respuesta es sí, se puede. Pero no porque el dinero rinda como por arte de magia, sino porque toda la estructura de vida, desde la comida callejera hasta la electricidad barata y la familia extendida, está armada alrededor de esa escasez, casi diseñada durante generaciones para absorberla. Es un país de contrastes tremendos. Electricidad regalada y gasolina cara, impuestos casi inexistentes, pero hospitales que dependen del bolsillo de cada quien, médicos que ganan 10 veces más que el promedio del país y familias enteras que se sostienen con $5 diarios entre todos sus integrantes. Laos no es un país rico, ni lo va a ser de un día para el otro, pero tampoco es un país que se rinde fácil ante lo poco que tiene, y esa combinación de escasez y resistencia es en el fondo la verdadera vida real que esconde ese titular de $3 al día. Cada uno de los 10 datos que viste hoy, desde el pan callejero de $0.50 hasta el salario mínimo dividido en dólares por día, cuenta una parte distinta de la misma historia. La de un país que aprendió, generación tras generación, a hacer rendir muy poco dinero, mucho más de lo que parece posible sobre el papel. Si te gustó descubrir cómo se vive el dinero de verdad en cada país, cómo se estira un sueldo chico y qué esconden las cifras oficiales cuando las miras de cerca, suscríbete al canal porque en el próximo video seguimos recorriendo el mundo, esta vez con otra economía, otra moneda y otras sorpresas esperándote.